Cristo pronto regresa por su iglesia. Mire, hace 2000 años, ellos, los apóstoles, ya lo esperaban. El apóstol Pablo, analizando sus cartas, ¿verdad?, sobre el rapto de la iglesia, analizando cada detalle de cómo cuando él menciona que dice los que habremos quedado. O sea, él todavía él se cuenta en los que posiblemente la generación de esa época esperaban el rapto. O sea, no quiero decir con esto que ellos lo esperaban y que no va a suceder. Va a suceder, va a pasar. Y que sin duda alguna, nosotros en esos tiempos somos los que estamos ya en esas generaciones o en las últimas generaciones que estamos por recibir al Señor, o que el Señor está a punto de recibirnos en las nubes, porque es como dice la Escritura. Hay dos posturas de la segunda venida de Jesús. Una de ellas es cuando Él viene a las nubes, pero ese es el rapto de la iglesia. Pero hay la venida de Jesús después de esa, que Él viene a las nubes, viene a poner sus pies sobre la tierra. Entonces ya viene a hacer justicia a la tierra. Esta es la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero la segunda venida de Jesús en las nubes, como dice el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo es uno de los apóstoles, el que más menciona y que habla bastante, mucho sobre un misterio. Y aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. Y vamos a ir a la Escritura. Y es precisamente cuando el apóstol Pablo está a punto de partir a su morada. Ya estaba a punto de ir a casa. En esta carta que le escribe a Timoteo, la segunda carta, él está a punto ya de ir a casa, de ir a encontrarse con quien lo había llamado. Aquella misión de ir y predicar a los gentiles. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 7, leemos versículo 7 y versículo 8 para la gloria del Señor. Ya nos hemos puesto en manos de Dios en oración y hemos cantadole al Señor. Ahora preparemos nuestro corazón para recibir la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice así. El apóstol, hablando aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice el apóstol Pablo, a punto de partir, que él estaba a punto de recibir ya su corona que el juez justo le daría. Pero dijo el apóstol Pablo antes de partir a este joven ministro del Señor Timoteo, que lo consideraba su hijo en la fe, que no solamente él recibiría esa corona de vida que el juez justo le daría, sino que aquella corona de vida, la cual el juez justo tenía preparada no solamente para Pablo, sino para todos aquellos. Escuche esto, no para él solamente, sino para todos aquellos que esperamos que el Señor de un momento a otro aparece en las nubes a llevar lo que a él le costó un precio altísimo, precio de sangre inocente. La semana pasada hablábamos de los tiempos de Noé, que vivimos los tiempos
exactamente ahorita como en los tiempos de Noé. La gente vive sin Dios. La gente vive ausente de la presencia de un Dios vivo, de un Dios que está con nosotros y que en ocasiones simplemente porque Él no tiene una varita mágica y si quisiera la tuviera, pero no es el propósito hacia con nosotros la humanidad. Si Él quisiera, tuviera la varita mágica e hiciera así a cada uno, cada vez que nosotros propusiéramos, en ocasiones ni siquiera nuestras necesidades, nuestros antojos. Pero Dios no está en ese plan, ni nosotros encajamos tampoco en ese plan de hacer lo que Él o lo que nosotros queremos que Él haga para nosotros. Él hizo demasiado en la cruz y es hecho que nosotros en nuestro corazón muchas veces nosotros no nos ponemos a analizarlo. El acto maravilloso y el milagro más grande del mundo, la cruz del Calvario, su resurrección, el milagro más grande del mundo. Tal pareciera que se ha ido ausentando todo este asunto de darnos cuenta nosotros el gran sacrificio maravilloso solo por salvar mi vida, por salvar mi alma, por salvarle a usted y para aquellos, como dijo el apóstol Pablo, que amen, que el Señor viene por su iglesia. Tal pareciera que aún dentro de la misma iglesia estamos ausentes de lo que el Señor está a punto de hacer por nosotros. Y que lo hizo a través de la Escritura, recorremos la Escritura, y lo hizo y nos lo deja como ejemplo con muchísima gente. Si nosotros empezamos a escudriñar la Escritura, todo lo que Dios ha hecho, dice por allá el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 15, que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para que así por medio de las Escrituras nosotros tengamos consolación dentro de nuestros corazones para el día que estemos listos, ya sea de la partida o de irnos con el Señor. De manera que si empezamos a analizar la Escritura nosotros, el Señor se ha llevado a quien Él ha querido, los ha sacado de acá, y aún con vida. Ha salvado a multitud de personas, ha preservado gente que Él ha querido preservar, que ante nuestros ojos religiosos, escuche eso, que ante nuestros ojos religiosos habrían de estar en la basura. Dios no es así. Dios es bueno, Dios es fiel. Recorremos nosotros la Escritura, nos damos cuenta de un Enoc. De un Enoc, históricamente hablando, que ese hombre fue arrebatado, él no conoció muerte, él fue llevado a los cielos. El Señor se lo llevó. Seguimos revisando la Escritura, nos encontramos con un Elías, el profeta de fuego, que fue llevado también, fue arrebatado al cielo. Y por medio de estos ejemplos nosotros vemos que el Señor ha querido llevarse a quien ha querido llevarse y hoy quiere llevarse a su iglesia para que no pasen los momentos angustiosos que vienen para la tierra. El Señor preservó gente que nos ponemos nosotros y lo analizamos y los ponemos en la basura nosotros, por ejemplo. ¿Quién no ha oído de la Rahab? O de Rahab. ¿Usted recuerda a Rahab? Rahab, dice la Escritura la describe como una ramera, ¿sí? Pero a Dios le place que unos espías vayan, se dirijan a la casa de aquella mujer llamada Rahab y le hagan promesa que si ella los cubre, ella los ayuda, ellos preservarían su vida, salvarían su vida. ¿Y sabe qué? Ella es salvada. La sacan de allí para que ella no pase por la tremenda turbulencia y tribulación que había de venir a aquella ciudad a ser exterminada. Rahab la saca por buena voluntad de Dios. Y le doy un dato importantísimo. ¿Usted sabe qué es la genealogía de Jesús? Está al principio del Evangelio de Mateo. La genealogía de Jesús es la línea sanguínea de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, en la carne. Y entre su familia, entre su descendencia, nos encontramos a esta mujer llamada Rahab, una ramera. Por eso la Escritura dice: de lo vil y despreciable escogió Dios
para avergonzar al sabio, para que mejor me entienda. La línea sanguínea del Señor Jesucristo en la carne vienen de aquella mujer. Y usted puede revisar la lista de genealogía de Jesús y usted se va a encontrar a Rahab en aquella lista. Pero eso dice la palabra de Dios: de lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar al sabio. Qué tremendo. Hoy en nuestros días vivimos, como decíamos la semana pasada, como en los tiempos de Noé. Comiendo, durmiendo, bebiendo, pero no somos capaces de ser agradecidos con Dios y entender que hay un Dios, que es posible que aún todavía nosotros tengamos esto sobre la faz de la tierra. Y ahorita usted le platica a la gente, le dice, y la gente le da risa. Le dice que es un religioso. Le dice que incluso hasta nos tratan de ingenuos por querer en Jesús. Ese es el pensamiento de la gente lista e inteligente. Que somos ingenuos por creer que Jesús va a venir a sacarnos en su momento oportuno. Y hay un pecado gravísimo en el ser humano, incluso de aquel que va a la iglesia, y es uno gravísimo, se llama incredulidad. Está ante la fe. Quien es incrédulo no tiene fe. Imposible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, imposible. De manera que la iglesia, los hijos de Dios, esperamos pacientemente el día que el Señor regrese por la iglesia. El día que el Señor regrese por su pueblo, lo esperamos pacientemente. Nadie sabe, el Señor Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero Él va a venir. ¿De qué va a venir? Él va a venir. Y va a venir por su iglesia. Vamos a ir a Tesalonicenses, a primera carta a Tesalonicenses. Una iglesia con una historia impresionante, donde llega el apóstol Pablo a esa iglesia de Filipo. Antes de llegar ahí, llega a la iglesia de Tesalónica, de venir de Filipo con Silas. Él llega ahí con Silas y viene, hermanos, a sembrar el evangelio de Cristo Jesús en una iglesia sumamente llena de controversia y también a la vez confundida. Esta iglesia de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Leemos una vez más: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego dice el 18: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo llega
a esta iglesia tesalónica, una iglesia sumamente comercial, que hasta estos momentos esta iglesia está, esta ciudad está todavía, sigue siendo comercial, es una ciudad de Grecia, está todavía ahí, sigue siendo muy comercial esta ciudad, pero cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad, comienza a predicar el evangelio. Llega a una sinagoga donde en aquel lugar los judíos se llenaron de envidia como Pablo predicaba el evangelio a aquellas personas. No solamente predicaba el evangelio, sino dice la palabra de Dios allá en los Hechos de los Apóstoles, que él, con la escritura, les enseñaba. Usted sabe lo que es un judío. Indudablemente, un judío está metido dentro de lo que ellos predican o de lo que ellos hablan conforme a la Torah, pero ellos rechazan la gracia. Para ellos el Nuevo Testamento no existe. Para ellos solamente la Torah, el Antiguo Testamento, es su guía, o sea que ellos están guiados sobre la ley. Entonces ellos escuchaban hablar a Pablo sobre la gracia, sobre Cristo, muerto en la cruz y resucitado, y era lo que Pablo a ellos les hablaba. Muchos se le unían a Pablo, dice la Escritura por allá en Hechos de los Apóstoles, muchos se le unían a Pablo en esta iglesia en Tesalónica. Lucas relata con exactitud ahí en los Hechos que muchos se le unían a Pablo, pero muchos empezaron a odiarlo. Había un hombre que incluso en esa ciudad lo arrastraron, porque sabía que era de los que habían creído juntamente con Pablo. Entonces esta iglesia de Tesalónica estaba totalmente desubicada en cuestión de la gracia, y es por eso que Pablo llega a este lugar y comienza a predicar el evangelio, y aquellos misterios revelados por Dios a Pablo, Pablo comienza a descifrárselos a esta iglesia en Tesalónica, comienza a enseñarles sobre que no solamente era ir a la sepultura, sino que después de la sepultura vendría algo maravilloso, o después de morir vendría la resurrección de los muertos, igual que Cristo, que juntamente con Cristo, igual que como Él murió, nosotros también juntamente con Él resucitaríamos al venir nosotros a sus caminos. Y Pablo les deja saber esto, súper interesante, donde dice la palabra de Dios: luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo comienza a aclararles un panorama totalmente religioso a los judíos, de los cuales ellos ignoraban, y también la iglesia de Tesalónica también ignoraba. Y comienza Pablo a revelarles esta palabra. Y mucha gente empezó a creer. Mucha gente comenzó a entender lo que era la palabra de Dios a través de la gracia. Esta gracia, hermanos, estamos a punto de terminarla. Es una dispensación, se le llama dispensación, que se cierra totalmente ya con el rapto de la iglesia para entrar a una tribulación. ¿Sabía usted que hay gente en la iglesia pero que no está en la iglesia? ¿Sabía usted eso? Que hay gente que está en la iglesia pero que no está en la iglesia. Mi pregunta es esta: ¿se irán con el Señor? Ahorita vamos a verlo con la Escritura. ¿Se irán con el Señor? El apóstol Pablo dice lo siguiente, dice a Timoteo, dice: estoy a punto de irme, estoy a punto de recibir aquella corona de vida que el juez justo me dará, y no solamente a mí, le escribe a Timoteo, sino a todos aquellos que aman su venida. Una de las doctrinas muy negadas en esos últimos tiempos es el rapto de la iglesia.
El preterismo está diciendo que no hay ningún rapto, que el rapto no existe. Pero son cristianos, creen en la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa escritura? Que el Señor viene en las nubes por su iglesia. ¿Habrá que cortársela y creer solamente a lo que nosotros, según nos convenga? Hay un problema grande, ¿sabe usted? Acá hay un problema gravísimo. Porque dice la palabra de Dios que el rapto viene. Y lo vemos en Mateo capítulo 25, basado en lo que venimos viendo en el Mateo capítulo 24 de la semana pasada. Hay algo serio, hermanos, hay algo serio donde hay un 50% que se va y un 50% que se queda. Mateo capítulo 25 nos aclara totalmente un problema, no de la humanidad, sino de la iglesia. ¿Cómo estamos o cómo nos irá a encontrar el Señor cuando regrese en las nubes? Mateo capítulo 25. Aquí vamos a ir ya viendo cuál es el problema. Donde quizá muchos, escuche bien, quizá muchos vamos a estar gritando después de que el Señor haya llevado a su iglesia: ábreme, Señor. Y qué triste que el Señor: quítense, háganse para allá, no los conozco. Mateo capítulo 25 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿cómo eran? Prudentes. Y 5, ¿cómo eran las otras 5? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon con todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué es el problema aquí? ¿Es para el mundo? Esto no es para el mundo. Escuche bien esto: aceite. El aceite en la palabra de Dios ha sido una representación fiel y total del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Lámpara. Si usted empieza a chequear la Biblia muy bien, con exactitud, y no se diga por allá en los Salmos, en el Salmo 119, nosotros encontramos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino, hablando de las Escrituras. ¿Qué será mejor ahorita en estos tiempos? Abrir el internet, echarse una película, o abrir la Biblia y mirar ciertas cosas en la Biblia que son de nuestra incumbencia y alimentación de nuestra alma. La carnalidad nuestra está pero tan capacitada y tan aguantadora para echarse una novela, otra novela, otra novela. Y no estoy atacando a nadie, no, esto no es un ataque, esto es la realidad de la vida. Una novela, una película, otra película, un partido de fútbol, otro partido de fútbol y otro partido de fútbol. ¿Y la Biblia? ¿Cuándo? Ok, y va a llegar el momento donde viene el novio y vamos a estar con nuestras lámparas súper apagadas, vacías nuestras lámparas. Ah, pero enseñamos, compartimos, pero ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo estamos de aceite? Ahora, ¿qué
puedo dar yo cuenta si tengo el Espíritu Santo de Dios? En la Biblia dice que hay frutos que produce el Espíritu Santo de Dios. No es gritar. Mucha gente piensa que por estar así gritando y en ocasiones ni se entiende la predicación por tanto grito, tanta bulla. Imagínense a Pablo enseñando. Pablo dijo, no. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Orden. Grite. Entonces, ¿cómo vas a entender? ¿Cómo? El Espíritu de Dios es gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Da frutos. Es como te das cuenta que tienes el Espíritu Santo de Dios. Da fruto. Y en ocasiones con estos frutos, cierto número de personas batallamos con uno o con el otro y con el otro y con el otro. Es imposible ser perfectos. Pero una cosa te hace diferente cuando entiendes qué es lo que te está haciendo falta en aquellos frutos. Eso hace diferente a una persona ante los ojos de Dios. Pero cuando creemos que nosotros somos perfectos, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cuál es el problema en estos momentos? En la venida del novio, la vaciedad de nuestra vida. Donde es más fácil, es como le digo, donde lo más fácil es esto. Una cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Sabía usted, hermano, que ha habido un ataque contra la iglesia, contra la Biblia? Increíble ataque. Mira, así como tenemos nosotros la Biblia cristiana, también Satanás tiene su Biblia satánica. ¿Sabía usted eso? Y mire, le voy a dar un dato interesante. La Biblia satánica, que por muchos años se empezó a mover por un varón llamado Tony LaVey, esta Biblia, nosotros encontramos cosas interesantísimas, como lo que usted escucha ahorita en estos días en las iglesias, que usted es su propio Dios. ¿Cómo lo escuchamos? Tú eres un campeón, tú puedes. Sí, yo sé, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no lo puedo en mis propias fuerzas. Y la Biblia satánica dice que usted es un Dios, que usted es un campeón, de que usted todo lo puede, y que a lo que el religioso le llama pecado, que eso no es cierto, que eso es un gozo, que eso es un bien para usted. Hermanos, miles y miles de enseñadores en esta época, escuche, no enseñan de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, sino escuchan o enseñan basado, hermanos, en aquel movimiento donde es usted más bien envuelto por un mensaje de desenvolvimiento, de modo que usted, su carne se sienta atraída por este ánimo que le dan y no realmente por la verdad del Espíritu Santo que quiera venir a nuestro corazón. ¿Qué es esto? La realidad de la vida de nuestro ser. O sea, usted, para que mejor me entienda y nos dejamos de tantos rodeos, metafísica, que empiece a entrar a la metafísica, a su cabeza. Tú puedes, eres un campeón, y yo les enseño a mis hijos de que sean unos campeones, unos ganadores, de que sean millonarios. Esta es metafísica y eso se ha infiltrado dentro de las iglesias. Imagínese usted a Pablo hablando así. Apóstol Juan hablando así en el Apocalipsis. Apóstol Juan, un hombre que estaba prisionero en la isla de Patmos, donde él ya sus ropas, ahí mismo él se hacía del baño porque era el castigo de la prisión en esa época en Grecia. Hablando así, ellos hablando así. El Señor Jesucristo, vas a hacer esto y vas a ser grande. No, hermanos, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Y es lo que Dios espera, una iglesia convencida del moverse de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No es cuestión de que quién brinca más, quién habla más lenguas, o quién grita más alto. No, esto no es así, esto es realmente ir a la voluntad de Dios y entregarnos a Dios y
que Dios nos ayude, hermanos, que cuando Él llegue, cuando Él venga, nosotros tengamos nuestras lámparas con aceite. Y nosotros tenemos cómo llenarlas, cómo conseguir el aceite. Mire, aquí está la lámpara. Y en la oración continua a nuestro Dios, empezar a orar, Señor. Yo sé que soy pecador, yo sé que, Padre, pero aquí estoy yo ante tu presencia, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu iluminación para lo que yo haga, no lo haga con mi voluntad, sino que sea guiado con tu voluntad. Y es como se va llenando la lámpara, hermanos. Ese es el modo de llenarse de la lámpara. De otra manera, lo ve en la fútbol, películas, vagancia. Hay gente, hermanos, que no tienen un mínimo de idea de escudriñar la Escritura. Siempre ignorando qué quiere decir esto, qué quiere. ¿Sabe por qué razón? Porque se olvidan de la Escritura. Porque es más fácil una película que la Biblia. Mire, no es problema que usted mire una película sana, no es problema que usted mire algo sano, que usted también tenga un poco por ahí de distracción. No es malo eso, lo malo es cuando nos dejamos de esto. Usted viene continuamente a este libro y a la oración, y lo que usted vea, usted no va a retener remordimiento en su corazón de conciencia, porque primero fue a la carnalidad, darle gusto a la carne, y luego ya cuando viene a esto viene desanimado, no quiere hacerlo, no quiere leerlo, no quiere nada con él. ¿Por qué? Porque usted mismo está matando, vaciando su lámpara. Entonces el novio viene. El novio viene. Ahí lo acabamos de leer por allá en la segunda carta, en la segunda carta a Timoteo, en la primera de Tesalonicenses. Él viene, no es un juego. No, esto, hermanos, ¿por qué creen que el Señor Jesús dijo que la venida del hombre? Está hablando de la venida del hombre, que viene por su iglesia, el rapto de la iglesia. Está hablando el Señor Jesucristo en Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé. En las 10 vírgenes nosotros estamos mirando 5 vírgenes capacitadas para entender, que se esfuerzan por leer su palabra, por buscar de Dios en la oración, llenarse del Espíritu Santo. Son 5 y 5. O sea, ¿será posible que dentro de los que estamos en la iglesia nos vamos el 50%? ¿Es lo que nos querrá anunciar la palabra de Dios? ¿Que nos vamos mitad y mitad? Que los que pensamos que estamos dentro de la iglesia, estamos con nuestra lámpara vacía. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Con nuestra lámpara vacía y sin aceite, o sea, y que cuando venga el novio, que venga y cierre la puerta y vámonos. Se llevó a las 5 vírgenes prudentes, y que vengamos nosotros: Señor, ábrenos. No los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Es por eso que es de mucha necesidad que nosotros estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. Atentos. ¿Usted cree que yo con venir y cantar acá ya la hice? No, hermanos. No. Y muchas gentes ahí ponen su énfasis. Más en la cantada, ¿qué será? Tendrán por ahí delirios de artisteada o algo así por el estilo, porque para muchos, y luego se les dice: no, espérense una temporadita ahí antes de que suba, y se enojan y se van. O sea, ¿será que eso es todo? O sea, su carne. No es el deseo de alabar a un Dios vivo, es la carne. Porque usted siente en su corazón cuando alguien lo hace en su espíritu, con aquel amor hacia Dios, y cuando lo está haciendo nomás por estar ahí. Entonces, hermanos, mire, un hecho tan real. Así como se burlaron de Noé, que les anunciaba: va a llover, señores, por favor, va a llover, y la gente olvidada de todo eso, metidos todavía ahí en sus asuntos, ¿verdad?
totalmente fuera de la razón, de la palabra de Dios y de las ordenanzas de Dios, totalmente fuera de sí mismos. Dejaron a Noé construir el arca solo. Óigame, la tarea de construir el arca no fue una tarea fácil, porque a muchísima distancia no se encontraba el material que Noé ocupaba para construir aquella arca. Más sin embargo, Noé lo logra. Se cumplió la palabra de Dios, que las puertas de aquella arca se cerrarían. Y después enseguida, la gente gritando, ábrenos, ábrenos. Ya no se pudo. Escuche esto, el rapto de la iglesia viene, se aproxima. Y dicen que mucha gente va a decir que fueron los extraterrestres que se los han llevado. Cuando comience esto, hermanos, esto va a ser algo sin igual. Y es lo que le sorprende de todo lo que ha visto en esta vida. Ya en estos tiempos no sorprende nada, pero este va a ser un acto sorprendente que sí va a estremecer al mundo entero. Mire, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 52. Vamos desde el 51, es bien interesante. Es por eso que le digo que a este apóstol se le revelaron misterios increíbles que a otros apóstoles no se les revelaron. A él sí, al apóstol Pablo. Desde el 51, Primera de Corintios capítulo 51, mira lo que dice. He aquí, ¿qué cosa? Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Vamos a leer también el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, nosotros vemos la escritura, este misterio revelado al apóstol Pablo, que no es un cuento, que no es un acto religioso, que no es un hecho de asustar a la gente para atraer gente a las iglesias, sino que es una verdad, tal como se les avisó en el tiempo de Noé. Esta es una verdad que estamos a punto, hermanos, a punto de mirar y de sufrirla, la partida, el rapto de la iglesia. Y decir nosotros, que de aquí a que pase, esto exactamente fue lo que les pasó a las 5 insensatas. De aquí a que pase, yo me pongo a analizar lo siguiente. Qué tremendo ver a tus hijos volar por las nubes. Aquellos que entregaron su corazón a Cristo y que aun en tribulaciones, en luchas y en tormentos, siguieron adorando y sirviendo a Dios, orando, leyendo la palabra, llenando sus lámparas. Qué triste será, o qué triste sería mirarlos, ir de lejos y nosotros quedarnos. Esto es algo que va a suceder. Esto es algo que estamos a punto de vivir. Esto no es un juego.
Es algo igual como les acabo de decir, como en los tiempos de Noé. De la misma manera, el Señor nos ilustra de una y de otra manera. El Espíritu Santo nos ayuda a que podamos recapacitar por allá con las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. De mí depende, de mi persona depende, que yo quiera estar en cuál grupo, porque no es algo imposible. Es cuestión de comenzar a vencer esa carnita rebeldona, esa carnita que no quiere someterse, donde es más fácil prender el televisor y que ahí me digan cómo es esto de la palabra de Dios. Está bueno eso, porque está mejor que vea cosas que no le edifican, pero está más bueno que abra la Biblia y que le empiece a pedir a Dios entendimiento de qué es lo que Dios le está queriendo decir a través de esas tantas letras, porque es exactamente allí donde Dios habla a nuestro corazón. El predicador predica, sí, predica y comparte, y posiblemente algo que a mí tocaba esta tarde, de mi parte recibí, de parte de esa palabra, qué bueno, pero qué más bueno cuando nosotros escuchamos directamente a nuestro corazón la voz de Dios a través de la lámpara, de llenar nuestra lámpara, de llenar nuestra lámpara. Allí está la victoria de cada ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Quieres victoria aquí en la tierra? Bien, tienes una lámpara en tus manos. Y no es la lámpara de Aladino, es la Biblia, la palabra de Dios. No es la lámpara maravillosa, pero sí es la milagrosa. Aquella a la cual el Espíritu Santo le dice, y nos dice, y te dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Este libro, que tiene bien muchas letras, y que a veces por no tener monitos, no queremos abrirlo ni leerlo, es tu victoria. Llénala, porque es tu victoria aquí en la tierra. Bien, les voy a decir una vez más este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, aquí está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. Y dice aquí mismo que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que un libro llamado Biblia, esta ley, que si tú meditas en ella de día y de noche, dice el Salmo capítulo 1, que esta es tu victoria? Es tu victoria aquí en la tierra, y todo lo que hagas, le dijo el Señor a Josué, prosperará. No se aparte del libro de la ley, ni de día ni de noche, y todo lo que hagas, prosperarás. Qué increíble. La palabra de Dios dice por allá, por eso nos lo da en parábolas el Señor, para que muchos no entiendan, porque por eso abro en parábolas, para que muchos no entendieran. ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba entenebrecido. Que hoy comienza el Señor a revelarnos muchas cosas. Por ejemplo, este caso de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que si nosotros no meditamos en esta lámpara, y nuestra lámpara está vacía, simple, no entramos. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera quisimos tener una relación aquí en la tierra con Él. Ese es el problema. Como lo fue en los tiempos de Noé, la ausencia de Dios en nuestra vida, el no querer tener una relación con Él. Es que yo voy cuando yo quiera, es que yo tengo que sentir para poder ir. Verás el día que llegue el Señor, verás el día que llegue el Señor. Sigue con ese pensamiento. Hermano, yo no soy Dios, pero está escrito ahí, que si estamos vacíos, ausentes del aceite, ausentes de la lámpara, nuestra lámpara vacía, nos quedamos. Porque Dios viene por alguien
que ha reconocido su sacrificio en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.